Hola, buenas noches. ¿Preparado para el cuento? ¿Sí? ¿Con los dientes limpios? Sí, vale. ¿Y ya has cenado? ¿También? Claro. ¿Y el pijama puesto? Muy bien. Ese, ¿que cómo se llama? Pedro y el lobo. Vamos a ver. Espero que os guste a todos. Uy, ovejitas. Pedro y el lobo. A ver qué nos cuenta Pedro y el lobo. Hay gente que se lo toma todo en broma. Así era Pedro, el hijo de José, un campesino, que por el contrario se lo tomaba todo en serio. Los vecinos del pueblo, por más que sabían que Pedro era un buen chico y aunque siempre terminaban riéndose de sus ocurrencias, a menudo confesaban estar cansados de ellas ya. Y sobre todo, de no saber a qué atenerse. Cuando Pedro decía blanco, era negro, y cuando decía que sí, era que no. Si el azucarero contenía sal en vez de azúcar, si la botella de tinto tenía vinagre en vez de vino, si eran las 12 del mediodía y el reloj del pueblo marcaba las 2, todo era obra de Pedro. Cualquier travesura que ocurriera en el pueblo era obra de Pedro. Vaya con Pedro. José, desesperado por convencer a su hijo de que se tomara las cosas más en serio, ya no sabía qué hacer. Ni los largos sermones, ni los castigos parecían servir de nada. Un buen día, José tuvo una brillante idea. Pedro, le dijo a su hijo, de ahora en adelante sacarás a pastar a las ovejas todos los días y te encargarás de alertar a los vecinos si aparece el lobo. Le contestó Pedro, imitando a las ovejas. Pero viendo que el horno no estaba para bollos, rectificó de inmediato. Bueno, eso quiere decir que el padre estaba un poco enfadado y no tenía ganas de bromas. Eso quiere decir que no está el horno para bollos. Entonces Pedro le dijo, sí, papá, no te preocupes, me encantará ser pastor. Al día siguiente, Pedro fue hasta el valle con su rebaño de ovejas. No había visto un lobo en su vida, pero confiaba en que cuando viese aparecer un animal desconocido y con aspecto muy feroz, ese fuera el lobo. Por los cuentos que le habían contado de pequeño, creía recordar que el lobo siempre había sido el malo de la película, pero por su propia experiencia como bromista, sabía que las cosas no siempre son tal y como se cuenta. De todos modos, con su cayado en la mano, o sea, el palo que llevan los pastores, Pedro se dispuso a ser un buen pastor y a estar atento ante el posible ataque del lobo. Por supuesto, no le duró mucho esa decisión, porque no es fácil pasarse horas y horas con un ojo puesto en las ovejas y el otro en todas partes. Pues según le habían dicho, cuando el lobo viene, lo hace por donde uno menos lo espera. Para vencer la modorra, intentó entretenerse como fuera. Hasta llegó a entablar un diálogo con las ovejas. «Ve», les decía Pedro, imitando el balido. «Ve», le respondían las ovejas con un balido de verdad, claro. Pero la conversación con las ovejas no daba para más, y Pedro se dio cuenta de que no eran el mejor compañero para gastar bromas y reírse un poco. No. Como vio aterrizar una banda de patos en la charca, intentó imitar sus graznidos. «Cuac, cuac, cuac», dijo haciéndose el distraído. «Cuac, cuac», respondieron los patos. Pero todos a la vez y en medio de un gran escándalo. Pedro advirtió que los patos hablaban animadamente entre sí,
pero no precisamente con él, y que el ruido que hacían iba subiendo de tono hasta volverse ensordecedor. Fastidiado, cogió una piedra y la arrojó a la charca. La bandada de patos levantó el vuelo y, sin dejar de chillar, puso pies en polvorosa, o sea, que se fueron. Y ahí se quedó Pedro solo. Las ovejas y los patos no eran los más indicados para salvarle del aburrimiento. Para hacer bromas, pensó Pedro, nada mejor que los vecinos del pueblo. Nada más terminar de pensar esto. ¡Oh! Tuvo una idea, que por supuesto a él le pareció genial. Manos a la obra, se dijo, y con total decisión dejó el cayado en el suelo. Ese es el cayado, el bastón. Y trepó hasta las ramas más altas de un sauce. Un mirlo interpretó uno de sus mejores silbidos, como quien advierte a alguien que piense 2 veces lo que va a hacer. Pero pronto abandonó la tarea. Además, de bromista, Pedro tenía la cabeza muy dura. ¡El lobo! Gritó desde lo alto del árbol. ¡Que viene el lobo! Los gritos de Pedro se multiplicaron por las calles del pueblo. ¡El lobo! Gritó el alcalde desde el balcón del ayuntamiento. ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Gritó el vecino de la esquina. ¡El lobo! ¡El lobo! Gritó el vecino de la otra esquina. El pueblo era bastante pequeño, así es que pronto el grito fue unánime. Todos gritaban lo mismo. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Cada uno cogió su propia arma. La modista su aguja, el panadero el palo de amasar, el herrero su martillo, el leñador su hacha, el alcalde su bastón de mando. Todos corrieron juntos hacia el valle, donde había aparecido el temible lobo. Fatigados, sudorosos, nerviosos, los vecinos del pueblo llegaron hasta el pie del árbol. Y aunque se sorprendieron al ver tan tranquilas a las ovejas, preguntaron ansiosos a Pedro. ¿Dónde? ¿Dónde está el lobo? Pedro no pudo contener su carcajada. ¿Dónde está el lobo? ¿Qué lobo? Y muerto de risa, casi se cae al suelo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué lobo! Si no hay ningún lobo. Pero más le valió quedarse donde estaba, pues de haberle tenido a mano, a más de un vecino se le hubiese escapado algún palo o bofetada. Bueno, y por hoy dejamos aquí el cuento. Mañana continuamos. Sí, a dormir que es tarde. Buenas noches. Hasta mañana. Dulces sueños.